¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este viernes día 17 de marzo, que yo no sabía ni en qué día estábamos. Ya saben que los viernes hacemos un programa distinto de repaso de la semana, recopilamos algunos momentos destacados, ¿no?, de la actualidad política y económica de nuestro país y también además les emitimos alguna entrevista que hayamos hecho durante estos días. Lo que no puede faltar, se lo digo siempre, es el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. Siendo el mayor de 9 hermanos, comprenderán ustedes que sea un hooligan de la familia numerosa. Creo firmemente que la mejor forma de hacer frente al aterrador invierno demográfico que se abate sobre la envejecida España y ayudar de verdad a achicar la brecha laboral que todavía existe entre mujeres y hombres es premiar, incentivar y financiar a las madres, sin titubeos, ampliando un año la baja por maternidad, rebajando impuestos a las empresas cuando sus empleadas tengan hijos y subvencionando guardería, colegio, calefacción y lo que precisen los chavales. Hecha esta declaración de principios, quiero subrayar que me parece fatal que alguien como Osorio estuviera percibiendo los 195 euros anuales del bono térmico, aunque tuviera derecho a ello. Y me parece mal porque no lo necesita a pesar de tener una familia numerosa y ese dinero, por escaso que parezca, debe ir destinado a gente en situación realmente precaria. Lo acongojante es que lo del vicepresidente de Ayuso es una minucia al lado de lo que pillan con mucho menos motivo la inmensa mayoría de los zoquetes, comegambas, secuaces y sectarios de la coalición Frankenstein. Y no me refiero ahora a la mema Mónica García, la que exigía a voces la cabeza del indecente Osorio hasta que descubrimos que ella también solicitó el bono y se lo embolsa tan pancha. Ayer les contaba que la vicepresidenta Calviño cobra un alquiler por su chalet de Mirasierra y reside a cuenta nuestra en un piso de lujo oficial. Son multitud los ministros de Sánchez que viven en pisos que el gobierno PSOE Podemos con nuestros impuestos pone a su disposición de forma gratuita, incluyendo no solo la vivienda, sino los suministros de gas, de electricidad y de agua, entre otros, porque financiamos a esta panda desde los viajes hasta el internet, incluyendo las series, las películas y hasta los partidos de fútbol de Movistar Plus. Marlaska incluso se compró una cinta deportiva de 2.800 euros para trotar gratis en la vivienda del Estado. Y la comunista Yolanda Díaz disfruta por la cara de un piso de más de 400 metros cuadrados. Y el colmo, no se lo van a creer, es lo de Pablo Echenique, el que no pagaba la seguridad social de su cuidador. Tiene el portavoz de Podemos en el Congreso un sueldo de 130.000 euros, que suplementa con otros 3.569 en concepto de ayuda a la dependencia. No tienen estos caraduras ni límite ni vergüenza. Nuestro equipo de Periodista Digital ha comentado todos los temas de la semana, ya saben, la moción de censura y todos los asuntos que han destacado durante esta semana, el lío con Mónica García, la aprobación de la reforma de pensiones, la ley de bienestar animal, en fin, todos esos asuntos con dos periodistas de de medios también cercanos a Periodista Digital. Hemos hablado con Roberto Granda y con Xavier Horcajo. Vemos lo que nos han contado. Granda, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en la segunda dosis con nosotros. Te leíamos hace unas horas en tu periódico, en OK Diario, una información sobre la guerra soterrada que hay dentro del gobierno entre las dos almas de este gobierno, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, en concreto por la controvertida ley del solo sí es sí, la llamada ley del solo sí es sí, que está enfrentando a Pilar Llop, ministra de Justicia, contra Irene Montero, ministra de Igualdad, por algo tan evidente como son los datos. Pero tú conoces mucho mejor esta historia, cuéntanos. Sí, muy buenas. Bueno, lo que ha hecho Pilar Llop, la ministra de Justicia, es reconocer una evidencia que es una grave reducción de penas en agresores sexuales, y ha dicho también algo fundamental que es importante tocar, yo creo, que es
hablen con las víctimas, hablen con los padres de esas niñas, explíquenles por qué ahora el que fue condenado a ciertos años va a salir en breves, o por qué está en la calle el que violó a su hijo o el que violó a su hija. Eso no va a ocurrir. Pero es una manera de visualizar que el problema no son solo cifras, no solamente... El PSOE no quiere ver salpicado por los escándalos de la banda de la tarta. Se vio, por ejemplo, en la votación de la reforma de la ley, con la orden de dejar sola a Montero. Yo creo que es una imagen muy visual de ella en la bancada del gobierno, sola, salvo Ione Belarra, que se pasó por ahí porque le debe el puesto, porque es Belarra, ministra de Agenda 2030, nada menos, gracias a que eran compis en la facultad. Pero en realidad todo pasa por el PSOE, no olvidemos. Si Irene Montero está ahí, no es solo puesta por petición directa de Pablo Iglesias, evidentemente como parte del trato de gobierno-coalición, sino porque a Pedro Sánchez le daban los números para gobernar y le daba igual, vendió su alma a la extrema izquierda, igual que lo hizo con los herederos de ETA y con los golpistas catalanes. ¿Qué hizo Pilar Llop con esas declaraciones? La ministra socialista lo que ha querido es marcar un poco las distancias. Es decir, mira, vale, esto es una cosa de Podemos, o sea, porque la ley Montero está perjudicando electoralmente al PSOE. Es una ley aprobada y promocionada también por el PSOE, no olvidemos. Lo que pasa que ahora interesa hacer ver como que nunca tuvieron nada que ver en esta ley. Es una cosa de la parte podemita del feminismo, que es verdad que es la más desquiciada y la más totalitaria, pero el PSOE no es inocente en las consecuencias de esta ley. Lo que hacen desde el Ministerio de Igualdad y todos los pesebres que dependen de él es una huida hacia adelante. No van a pedir perdón, como dice la ministra, ni van a hablar con las víctimas, porque sería de alguna manera admitir que se equivocaron. Y equivocarse en política puede suponer una dimisión. Entonces, la dimisión no es factible porque existen dos factores. El perdón siempre viene de un análisis racional de la culpa, de admitir hechos que tal vez no debieron ser así. Y la ideología de género es un dogma, no hay errores porque no está basada en la razón, sino en el fanatismo, en el pensamiento sectario. Y la segunda es que la dimisión no es viable porque no se me ocurre ningún otro sitio fuera de la política donde alguien como Pan, por ejemplo, por poner el ejemplo más voluminoso, vaya a ganar 130.000 euros al año, que es lo que cobra como secretaria de Estado en la industria de género. Y digo la industria porque la ideología de género es un negocio y uno de los más lucrativos. Y en España mueve cantidades enormes de dinero. Y el foco no es en ningún momento, por cierto, que algunos lo van a decir, ¿no?, la seguridad de las mujeres. No, son recursos públicos que se destinan a sueldos, a campañas, a charlas del clítoris, a fomentar lo trans, no como disforia de género, sino como un sentimiento y una decisión. Y para muchos chiringuitos que hay en cada ayuntamiento, en cada ciudad, con sus puntos violetas, sus delegados, sus consejeros, sus políticas de paridad, millones y millones de dinero público que van para eso. Entonces, ¿cómo van a pedir perdón por algo o dimitir a alguien? No, mira, para Montero, cuando decía esto no va a ocurrir o la reducción de penas, es propaganda machista. Ella lo quería en serio porque el mundo, en su cabeza, se divide entre el machismo y su posición o la posición de ellas. Ya está, es una visión maniquea y sin términos medios. Entonces, todo lo que esté fuera de su burbuja, de la burbuja en la que viven, de empoderamiento, de hermana, yo sí te creo, de compañera, de niñes, todo lo que esté fuera de ahí es machismo, es ultraderecha, es Mussolini reencarnado. Y claro, es una forma totalmente demencial de estar en política e incluso de estar en la vida. Más allá de estos enfrentamientos, centrándonos un poco en la ley del solo sí en sí, es cierto que, como decías, detrás de los números hay muchas historias y muchas vidas, pero parece evidente que, bueno, que ante el fracaso de la ley, porque no se le puede calificar de otra manera, sí que la reacción del PSOE, que como bien decías, bueno, esta ley sale de un Consejo de Ministros formado por ambos partidos, sí que da la sensación que el PSOE, bueno, da la sensación, es así, el PSOE ha tomado una determinación que es reformar esta ley en contra del criterio de Unidas Podemos. Para muchos podía ser el punto de ruptura del gobierno de coalición y sin embargo no ha pasado así. Pero el enfrentamiento está ahí. ¿Por qué no se ha llegado al punto de ruptura? No va a romper porque se necesitan mutuamente, evidentemente, porque tienen que agotar la legislatura, porque romper con Podemos significaría romper el gobierno, tener que adelantar las elecciones. Y ahora han manifestado esta diferencia porque saben que la ley a factura electoral, o sea, se puede desgastar. Quiere simplemente que que sea la parte podemita de la coalición, por así decirlo. Y él piensa, bueno, ya nos entenderemos en su momento entonces con el proyecto que está montando Yolanda y Sumar y demás, que ya se están posicionando muchos a favor de ese proyecto, entre ellos Errejón, Garzón, que ahora es ministro de coalición, pero intenta asegurar las lentejas para la próxima legislatura, tener algún puesto también, ya dijo que él apoyaba a Yolanda. ¿Por qué?
porque muchos, los más o menos se están dando cuenta, los avispados, que la marca Podemos está quemada. O sea que Ione Belarra como secretaria de Estado e Irene Montero como la cabeza más visible y también la más desquiciada de esta coalición están muy quemadas. Entonces lo que ha hecho el PSOE, que son unos supervivientes natos en ese sentido y que tienen 140 años de política, como ellos dicen, 140 años de corrupción y de ser lobos viejos ya, es aislar a Podemos. Esa soledad de Irene Montero, que luego lloraba en el Congreso porque está siempre con los nervios a flor de piel, es como una niña pequeña que cuando le dicen lo que no quiere escuchar llora. Pues eso se ha significado muy bien en esa votación. Votan separado, están enfrentados, han votado hasta 10 veces reformas por separado, pero no van a romper la coalición porque lo que les interesa es mantener ese poder. Entiendo. A nivel electoral, ¿a quién le pasa más factura este fracaso de la ley del solo sí es sí? ¿Al PSOE o a Unidas Podemos? Bueno, es que el PSOE no quiere verse metido en el mismo saco que Podemos. Podemos, en las encuestas, sigue perdiendo. Es una marca que yo creo que está totalmente amortizada ya. Pero el PSOE, claro, en última instancia, la gente se puede dar cuenta que el encargado de todo esto es Pedro Sánchez. Es decir, ¿quién mantiene en su puesto a la secretaria de Estado? Dicen, no, es que el PSOE ha presionado para que Irene Montero haga dimitir a PAM. Ya, pero si no lo hace, siguen estando ahí. Y el presidente del gobierno, o sea, si tiramos del hilo, aquí llegamos hasta Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que mantiene el Ministerio de Igualdad. O sea, el Ministerio de Igualdad no es un ente aparte, está dentro del Consejo de Ministros. Pues Roberto, muchísimas gracias por ayudarnos a desentrañar esta parte de la actualidad. Seguiremos atentos a todo lo que pasa. Gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Xavier Horcajo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en la segunda dosis de Periodista Digital. Pues nada, encantado. Bueno, fin de semana antes de la moción de censura, ¿qué va a pasar en esa moción de censura? ¿Cómo la va a afrontar el gobierno? Un gobierno que dicen que está roto por temas como la ley del sí es sí, por ejemplo. ¿Cómo crees que lo va a afrontar? Bueno, hombre, mira, conociendo, yo creo que han jugado ahí sus cartas bastante bien con esa filtración interesada de un discurso para ver por dónde salían unos y otros y que luego eso se va a parecer, en mi opinión. Hombre, hay cosas que sí, obviamente, es muy básico, ¿no? Si hablamos de defender la Constitución, pues será raro que no salga. Si hablamos de erosionar al Estado, será muy raro que no le haga un reproche a Sánchez con ese tema, ¿no? Ahora, yo creo que conociendo a Ramón Tamames, que es muy juguetón y muy peleón, pues yo creo que va a quedar claro que esta no es una moción de censura para quedar bien, sino que creo que Ramón Tamames es peleón y la va a pelear. Y va a haber reproches serios y de fondo contra pues el empobrecimiento que ha supuesto para la sociedad española este gobierno. La tontuna a la que nos viene sometiendo ahora con el sexo para obesas, cosas que ha metido a este país en verdaderas locuras, ¿no? Dicen, no es la magia, son tus impuestos. No. Claro, es que con mis impuestos se puede hacer, no magia, desaparecer elefantes como si fueras de mi Copperfield. Lo tiene fácil Ramón Tamames. Ramón Tamames es un tipo con mucho fondo que le va a hacer reproches incómodos y sobre todo a mí me parece que aportan dos valores sustanciales de la transición. Uno, la generosidad. Yo estoy un poco harto del si Vox dice esto, el PP dice que no. El último ejemplo, que es de hoy o de ayer, una diputada del Partido Popular propone que se suprima el Ministerio de Igualdad. Por razón de coincidencia, al día siguiente eso se tiene que votar porque lo ha propuesto Vox. Y el PP va y dice que no, que vota que no. Y es que, bueno, nos están metiendo a todos en una especie de tingladillo de intereses ocasionales de los partidos en sus propias dinámicas. A mí me conviene ahora alejarme de luego me convendrá acercarme porque verás, es que si no, no gano. Y esto es un poco ridículo, es un poco patético y yo creo que el esfuerzo de generosidad de estos señores de Vox que presentan a uno incómodo porque es independiente, incómodo porque viene del terreno de la izquierda, pues es un ejercicio de generosidad y sobre todo es un ejercicio de transversalidad.
a mí me va a gustar escuchar a Tamames, sobre todo si como yo que le conozco y le he oído hablar de esto, no ahora, cuando nadie lo hacía. Cuando llevar una banderita de España en la muñeca era considerado de facha. Cuando llevar unos tirantes podía costarte la vida. Recordad el caso de Zaragoza. Ramón Tamames ha sido siempre un español patriota. Y eso es interesante, que las jóvenes generaciones vean que hubo gente de izquierdas que eran españoles y patriotas, como por ejemplo Ramón Tamames. Que eso no es, como algunos quieren conducir, una línea de pensamiento exclusiva de la derecha española. No, eso no es así. Y en eso, pues yo creo que Ramón Tamames puede hacer una gran contribución a que caiga ese velo estúpido que algunos han querido poner. No creo que Ramón Tamames entre, sin embargo, en los grandes asuntos mórbidos del país, como la ley del solo sí es sí, sus víctimas, el caso de Tito Berni, todas estas cosas, yo creo que son demasiado de actualidad para el ritmo de proceso de la actualidad que tiene un viejo catedrático de economía. Y ya a lo que los economistas llamamos los fundamentales. Y le sobra, y le sobra. Yo creo que Ramón Tamames le va a dar una paliza a Pedro Sánchez y va a hacer ver a todo el mundo que esto no era tan fácil como se podía imaginar alguien de los próximos al gobierno, que hay mucha materia y que alguien tenía que hacer ese reproche. Por lo tanto, me parece que aporta cierto grado de salud mental y además es la última oportunidad que vamos a tener en el hemiciclo de que alguien, sin el tiempo tasado y sin tener que buscar el Senado y no sé qué, le dé la caña que crea oportuno darle a Pedro Sánchez, que siempre va pues toreando de salón, contestando quiero uvas, manzanas traigo, y que, bueno, va a ser difícil que en ese fuego cruzado de la moción de censura entre Abascal y Tamames no le abran una ceja al presidente del gobierno. Ya veréis cómo dicen hoy que Yolanda Díaz contestará a Tamames y Sánchez a Abascal. Ya veréis cómo al final Sánchez contesta a los dos, porque no va a ser pues probablemente poca el desahogo. Los españoles también queremos de vez en cuando un desahogo. También queremos que alguien le llame cuatro cosas a este tío. No queremos irnos a dormir con más de 800 rebajas de condena y excarcelaciones. Esto hay que reprochárselo cada día. Lo de las putas y la coca del Tito Berni, pues igual, pues igual. ¿Y eso tiene algo de malo? Es mejor no hacerlo, irse a casa. Ya sabéis que Sánchez tiene, después de Semana Santa, se pone el gorro de candidato y luego el gorro europeo, y hasta que convoque elecciones. Si no ocurre nada grave, el plan es desaparecer, en parte porque internamente no quieren arriesgarse a más desencuentros con Unidas Podemos, lo entiendo, ni con Esquerra ni con Bildu, lo entiendo, y en parte pues porque estamos a por otra cosa. Esto se lo dejarán a Tezanos, ya sabéis que con Tezanos el PSOE gana siempre. Hoy han salido datos del CIS y son espectaculares. Hoy cómo recupera el terreno, pero o sea, qué barbaridad. Bueno, y el resto, pues para presidente del gobierno ya es una cosa lejana, esta cosa a mí no me toca porque yo ya estoy pensando en ser presidente del turno de la Unión Europea. En caso de que prosperase la moción, la promesa de Vox es convocar elecciones y unirlas a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. ¿Crees que esto pasaría o que se quedaría Tamames en la presidencia un poco como hizo Sánchez en su día? No sé, ni me lo he planteado porque es imposible que la moción prospere, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Popular, como yo decía antes, es los ascos del tío Manero. O sea, vamos, que ni de coña. Y el resto tampoco parece estar muy animado en hacerle esto a Sánchez. Alguno aprovechará el lío en el Congreso, como Esquerra Republicana, para tocarle un poquito también la ceja y demostrarle seguimos aquí y podemos hacerte un problema, un roto bastante importante. Pero la verdad es que yo creo que Ramón Tamames es un tipo de palabra y que en el caso que tú sugieres, que es imposible de toda manera, ya sé que en Vox algunos creen que los diputados reflexionarán.
y que hay diputados socialistas que reflexionarán, incluso que apoyarán la moción de censura. Bueno, ellos si la presentan tienen que tener la esperanza de poder ganarla. Yo creo, no estoy en esa línea de pensamiento. A mí me parece que uno hace las cosas porque cree que debe hacer las cosas. Con independencia, uno no solo hace cosas para ganar. Si solo hiciéramos cosas para ganar, la mitad de las cosas que hacemos, por lo menos yo, no las haría. Uno hace cosas porque cree que debe hacerlas, porque es una cuestión de principio, porque probablemente lleve mucho pensando que hay que decirle muchas cosas a Pedro Sánchez y hay que ofrecerles a los españoles. ¿Qué idea tienen los españoles de la oposición? Pues que a Feijóo se le escapa por razones de que lo tiene que atender con unos horarios muy estrechos en el Senado, cuando Sánchez quiere, luego le saca temas de, pues en Galicia usted las carreteras las tenía muy mal. Uy, a usted le echó un manchurrón de cremita, el dorado de turno y tal. Y se sale airoso sin entrar en el fondo del asunto, sin exigir un debate a fondo. Una moción de censura tiene tiempo limitado para entrar a fondo en lo que quiera el que la propone. Así es que yo creo que eso no se debe, bueno, pues a lo mejor en Vox no lo entienden así, pero a mí me parece que hay cosas que uno hace por la dignidad del cargo, para que no acusen algún día que la oposición se le escapó a este tipo. Este tipo nos las está haciendo tutti colori. Le ha entregado a Marruecos el Sáhara y no ha ido a dar explicaciones. Envía armas a Ucrania y no da explicaciones. Nos encerró 2 veces en el estado de alarma y aquello era inconstitucional. Ha erosionado las instituciones. Seguro que ahora, si llegaran ahora las sentencias, por primera vez, las sentencias sobre el estado de alarma al Constitucional, ya se ha encargado Sánchez de poner allí a Cándido Conde Pumpido en funciones de cancerbero para que vuelva a colar nada. Ahora, las sentencias de esos estados de alarma serían distintas, serían plenamente constitucionales. Llevamos los indultos de los golpistas, llevamos la Guardia Civil fuera de Navarra, llevamos tanta y tanta tropelía desde que gobierna este Frankenstein de intereses comunes. Esto es una UTE, no es un gobierno, es una unión temporal de intereses bastardos. A ver si nos damos cuenta. Bueno, y utilizando unos artificios y unas especie de cortinas de humo, pues que cuando no es la PAM, es la PIM o es el POM. Pero la verdad es que los españoles queremos que la oposición deje al gobierno el papel de que no ha sido un escudo protector de la sociedad española, sino que al contrario, este gobierno nos ha convertido en mucho más pobres de lo que somos y no tiene soluciones. La pobreza nos llega por la vía de la inflación y por la vía de convertir esto en un infierno fiscal, con tasas, con impuestos nuevos y también con el aumento de las cotizaciones sociales, que como estamos viendo en esta reforma de las pensiones, yo no quiero ser de un país donde venga una señora que se llama Holzmeier 2 veces al mes a tocarme la carita y a decirme que soy impresentable. Y creo que con la mayoría de la población española. ¿Cómo puede ser que el gobierno le dé un mogollón de papeles, que se tenían que llevarlo 3 furgonetas, y no sea capaz de decir la cantidad de fondos europeos que hemos recibido y se han ejecutado? Y esa señora se marchó a Irán y ahora es lógico que quiera saber si hay dinero de los fondos europeos en lo del Tito Berni. Yo no quiero pertenecer a un país así. Esto es de la tribu de Luis Candela. Pensé que acabé en su día, como periodista tuve que trabajar, y no poco, para acabar con el caso Roldán. Pensé que había siempre con eso. Y vuelve el sol, y vuelven las putas, los calzoncillos de cocodrilo, la cocaína y los cuarteles de la Guardia Civil. No, mira, ya está bien. Yo creo que penalti y expulsión. Y se acabó la historia. ¿El árbitro aquí lo tiene comprado el Barça o no? ¿Tú lo sabes? No lo sé. No lo sé, pero bueno, desde luego penalti y expulsión. No tenemos tiempo para más. Xavier, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en la segunda dosis de Periodista Digital. Te deseo a ti y a todos los espectadores.
Como ya saben, la moción de censura ha sido uno de los temas que ha destacado esta semana, sino el que más. Esa rueda de prensa que dieron el presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato a la moción, el profesor Ramón Tamames, para aclarar un poco todo el batiburrillo, toda la propaganda mediática, ¿no?, que durante los últimos días se ha publicado en los medios de comunicación, que han querido destacar esas discrepancias que existen entre el profesor Tamames y la formación Vox. ¿Qué es lo que dijo Santiago Abascal y Ramón Tamames durante esa rueda de prensa? Pues que sí, que efectivamente existen diferencias, que por ello es un candidato apartidista, pero ambos dejaron claro que es más y es más importante lo que les une, que es lo esencial. Aún así, los periodistas que acudieron a esta rueda de prensa en el Congreso de los Diputados le preguntaron por esas diferencias, aún después de que ambos lo hubiesen aclarado. Una de estas periodistas fue Ángela Vera, de La Sexta, y así es como le respondió Abascal. ¿Qué tal? Ángela Vera, de La Sexta. Aquí. Quería hacer un par de preguntas a usted, profesor. La primera, si sigue usted pensando que el cambio climático es una realidad de la que no se ha enterado Vox, y si también sigue pensando que España es una nación de naciones, y si se va a reunir hoy con Batet, con la presidenta del Congreso, si lo ha solicitado, reunirse con Batet hoy, y también si se ha reunido con Batet, si se va a reunir. Y también quería preguntar a Santiago Abascal que qué le parece que Ramón Tamames comparta los objetivos de la Agenda 2030 que ustedes tanto critican, y si va a insistir a Feijóo en que cambie de la abstención al voto positivo en esta moción de censura. Gracias. Empiezo yo, si no hay problema. Ha preguntado al profesor Tamames por dos discrepancias y a mí por otra. He hablado de ello al inicio de la comparecencia. Hemos presentado al profesor Tamames precisamente porque es independiente, porque puede representar a españoles mucho más allá de los que represento yo. Si quisiésemos presentar a alguien que defendiese el programa político de Vox, pues me habría presentado yo, pero buscábamos una figura independiente. Yo no soy una figura independiente, quien pregunta tampoco, nosotros no podríamos ser los candidatos. Ramón Tamames perfectamente puede representar ese papel. Por lo tanto, en relación con las cuestiones de discrepancia, pueden preguntarlas todas las veces que quieran y hasta con volteretas, pero no anulan el argumento y la posición de Vox. Precisamente el valor de esta iniciativa es que hemos presentado a un español independiente, a un español que puede representar a muchos más españoles de los que representa Vox. Quien también ha sido noticia esta semana ha sido la líder de Más Madrid, Mónica García, médica y madre, por todo el lío que se ha formado con lo del bono térmico. Ya saben que esta semana se supo que Enrique Osorio cobraba ese bono térmico, pese a no estar en una situación de vulnerabilidad, pero sí tener una familia numerosa, uno de los requisitos contemplados por el gobierno para acceder a ese bono térmico, y enseguida desde Más Madrid y la propia Mónica García pidió su dimisión, que eso era una vergüenza. Pues nada, horas después se supo que la líder de Más Madrid también cobra ese bono térmico. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Mema tuvo que pedir perdón, asegurar que va a devolver el dinero, y hubo reacciones. Entre ellas destacó la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le dijo que lo que Mónica García quiere es que los madrileños vivan a todo trapo como usted. Lo vemos. Va a ser incapaz de acabar 4 años de 2 legislaturas sin hacer nunca acusaciones personales. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Mire, mi gobierno no deja de trabajar y de aportar en positivo y de sumar. Veo que ya no nos interesa tanto la sanidad pública, 10 segundillos que le he dedicado. Pues mire, hoy se afirma, fíjese qué mal día para usted, el acuerdo por el que se desconvoca la huelga sanitaria en primaria en Madrid. No tenía sentido esta situación. Hemos alcanzado un acuerdo con los médicos de familia y pediatría de atención primaria, y esto es un paso más por todo lo que queda por hacer por la sanidad pública madrileña. Y además no hace falta que haya una huelga para comprometernos a que la sanidad pública de la Comunidad de Madrid siga siendo la mejor y por dotar de las mejores condiciones y herramientas al personal sanitario y a los pacientes. 3 de los mejores hospitales del mundo son de la Comunidad de Madrid, pero usted nos alegra, por supuesto. El plan de digitalización le va a dar todas las herramientas al personal sanitario y a los ciudadanos para tener la mejor sanidad pública del continente. Y además la esperanza de vida, que ya no la sacan porque las cifras, dependiendo de la situación, nos importan más o menos, siguen siendo las más altas de España. Pueden estar tranquilos. Mañana vamos a presentar, por ejemplo, 2 exoesqueletos en el niño Jesús,
Pero es que además estamos poniendo 500 millones de euros todos los años para reforzar, por ejemplo, la red de metro, mientras Sánchez solo aporta, Sánchez, señoría, que es el responsable de las cercanías, 50 para su mantenimiento, y así estamos. Tenemos la mejor formación profesional de España. Estamos impulsando el mayor proyecto urbanístico que es Madrid Nuevo Norte. Un plan para la maternidad que está funcionando, un plan de digitalización que va a conseguir el pleno empleo, con mayor construcción de obra pública que ningún otro gobierno en España. Hemos plantado 400.000 árboles desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid y estamos publicando un catálogo con 23 humedales para que sepan todos los madrileños los espacios naturales que hemos recuperado. Mire, señoría, usted cobró 2.000 euros mensuales de dinero público bien callada durante 6 meses hasta que la pillaron. Y lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social. Si es por renta, por familias numerosas, que por cierto, para una cosa que hace bien Sánchez, no sé por qué lo va a corregir, ahora que se ha conocido su tren de vida, dígame, ¿por qué usted utiliza la sanidad pública o la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señorías. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente. Se trata de que todo el mundo viva como lo hace usted y que si comete un error lo confiese y ya está. Que lo que no hay derecho es a tener tanta demagogia en la que es superior a todos los demás. Mire, señoría, le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en la Fiscalía Anticorrupción. Más disculpas a esta Cámara y a las... Gresca también en la Comunidad de Madrid entre el candidato a presidir la comunidad por el Partido Socialista, Juan Lobato, y la actual presidente Isabel Díaz Ayuso. Juan Lobato le sacó a la presidenta de la Comunidad de Madrid una factura de la luz diciendo, pues bueno, lo que pagaban, ¿no? Y los bonos sociales que existían o no. ¿Qué es lo que le contestó Isabel Díaz Ayuso? Pues le pidió a Juan Lobato que hiciese el favor de enseñar las facturas del restaurante Ramsés. Ya saben, ese restaurante de la capital al que iban Tito Berri y el resto de sus compañeros a celebrar los acuerdos que previamente habían hecho en el Congreso de los Diputados. Después de Ramsés, ya saben dónde iban, de prostitutas. Vemos esa respuesta de Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato. Gracias, señor Lobato, hasta que no enseñen las facturas del Ramsés en la comisión de investigación en el Congreso, no está para hablar del gasto público, del dinero de los demás. Mire, siguiéndome su pregunta, que no sabe nunca aterrizar ningún tema, le diré que el 95% de nuestro programa está cumplido o en fase de ejecución. Hemos recuperado el 100% del Producto Interior Bruto perdido durante la pandemia. Somos la región líder en creación de empleo y de oportunidades. Durante mi mandato hemos creado 25.000 plazas nuevas públicas en formación profesional, superando por segundo año consecutivo el número de alumnos que están estudiando bachillerato. Tenemos las mejores cifras en extinción de incendios. Estamos ampliando la red de metro y en la construcción de 4 intercambiadores, buscando las mejores aportaciones y soluciones para los enfermos, por ejemplo, de la ELA, cuidando de la conciliación con nuevas medidas, ayudando para que los niños puedan mejorar su alimentación en el colegio y que el transporte llegue a todos, buscando el pleno empleo, que es el objetivo de mi gobierno. Y muy importante también, proyectando la imagen internacional de Madrid. ¿Qué hace usted? Utilizar la línea 7B para pasear a los miembros del Consejo de Gobierno de Ministros de su partido, mientras su alcalde ha sido incapaz en todos estos años de crear una sola vivienda, una sola condición para que los jóvenes y las familias de San Fernando puedan quedarse allí a vivir. Bloquean el Plan Vive, que es una solución muy necesaria para los jóvenes y lo hacen algunos ayuntamientos por cuestiones políticas, como hacen en Móstoles o en San Sebastián de los Reyes. Un de las cercanías. ¿Se acuerda de las cercanías, señoría? Que eso es una gestión suya, mucho verbalizarlo, pero ¿qué hace usted cuando habla en Moncloa y pone pie en pared y dice vamos a solucionar un problema que afecta diariamente a centenares de miles de madrileños y de empresas? Nunca. Mientras se llevan organismos de la Comunidad de Madrid por parte de su partido que dice absolutamente nada, le mete un nuevo impuesto que arruina la inversión, calladito también. Y no digamos nada de la seguridad, que la seguridad de la Comunidad de Madrid es su responsabilidad y no se están haciendo las cosas bien. Pero mire, lo más importante esta semana, que les veo que se están olvidando de las lagunas importantes, veo que cuando conviene hablamos de unos temas y de otros, el más importante es que han imputado a su alcaldesa de Móstoles y a 7 concejales acusados por indicios de alta criminalidad. Encima, en un municipio donde llueve sobre mojado,
por nepotismo, por no decir de su alcaldesa de Alcorcón, que está inhabilitada, que ha sido condenada. Y ahí la tiene, señoría, como si no pusiera nada. Y eso es lo que proponen para el sur de la Comunidad de Madrid. Más suciedad, más paro, más inseguridad, más descrédito y encima corrupción. Y eso es lo que hacen ustedes en los municipios donde están gobernando en la Comunidad de Madrid. Así que, señor Lobato, solucione primero Móstoles y Alcorcón si quiere presentarse limpio ante los ciudadanos en las elecciones. Y una de las frases que más se han repetido también durante los últimos días, durante las últimas semanas, durante toda la legislatura, es que este es el peor gobierno de la historia. Pues no solo eso, sino que igual también es el peor socialismo de Europa y de la historia. Al menos eso es lo que le dijo el diputado popular Mario Garcés a la ministra Nadia Calviño. Muchas gracias, señora presidenta. Sánchez ha conseguido fusionar el peor socialismo centenario con lo peor de sí mismo. Y usted es el altavoz del delirio económico peor que ha habido en los últimos 40 años en este país. Socialistas de catecismo. Han batido el récord histórico de gasto público a costa de la mayor recaudación fiscal, 260.000 millones de euros, 32.000 millones más que el año pasado. Han batido el récord de la serie histórica de la deuda pública. Vamos a cerrar el año pasado con un déficit en torno al 5% y, desde luego, vamos a tener 1,5 billones de saldo vivo de deuda pública. Sí, efectivamente, señora Calviño, los socialistas siempre hacen lo mismo, si es que son absolutamente irreversibles. Siempre hay que dar los últimos, el peor socialismo de Europa y el peor socialismo de la historia de este país. Ustedes pasarán como gobierno a ser el gobierno del solo no es no vamos a subir impuestos. 42 medidas fiscales han procurado un incremento de la presión fiscal. Y usted, lamento mucho decirlo, vicepresidenta, pasará a la historia por haber dicho en el peor momento de la inflación de este país que estaba bajando el precio de la cesta de la compra de los supermercados. Esa afirmación no es propia de una profesional como usted, no es propia de una socialista como usted, es propia de una propagandista que es para lo que ha quedado en este gobierno. Y le voy a decir algo más. Ahora la Comisión Europea pide que se reduzca el déficit público, pide que se reduzca la deuda pública, pide que volvamos a las reglas fiscales, a la senda de consolidación fiscal y lo pide con el peor gobierno posible. Socialistas de siempre, socialistas de ahora, socialistas del futuro. Fracaso total. Díganos qué medidas va a tomar para reducir el déficit público y la deuda pública. Y si tiene 3 minutos no puede perderse este recital de zascas que le dio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Madrid no va a olvidar el daño que Sánchez hace a esta comunidad. Nos discrimina en inversiones, nos ataca, rompe con nuestra autonomía y nos crea nuevos impuestos. Tiene a los juzgados literalmente paralizados, también en Madrid. No somos conscientes del daño que esto está provocando en el día a día a los ciudadanos, a las empresas, a la economía y no digamos a la imagen como país. Tiene el aeropuerto Madrid-Barajas desmadrado. Faltan policías nacionales, como a estos les falta a su vez herramientas para frenar a las bandas juveniles. Tiene las inversiones públicas fundamentales, como por ejemplo en cercanías, totalmente abandonadas. España está a la cabeza en paro juvenil, en incendios forestales, en falta de transparencia democrática, mala gestión de fondos europeos. Expulsa a la inversión y a las empresas. Tiene la natalidad hundida. Su gobierno beneficia penitenciariamente a presos de ETA, a violadores y a corruptos con sentencia firme. La ley del solo sí es sí, que decía el presidente que iba a ser un modelo para el mundo, un ejemplo para el feminismo, etcétera, deja a la mujer en España en completa indefensión. Hay récord de asesores, ministerios y gasto en Moncloa, mientras la clase media está totalmente pulverizada y no digamos aquellos que están en situaciones más vulnerables. Ahora, en contra del Pacto de Toledo, de la filosofía de entendimiento, en un país cada vez más envejecido y al que nadie importa esto, se propone de manera populista un gesto para los abandonados pensionistas. Un gesto que, además de no estar estudiado ni medido, provoca más paro, va a imponer subidas fiscales, especialmente a los autónomos y a los trabajadores. Y pide, sobre todo, que sean otros, por supuesto, los que se aprietan el cinturón, que sean empresas y empleados los que pagan aquello que Sánchez siempre invita, mientras compromete de manera unilateral el futuro de las pensiones. La sanidad precisa reformas profundas, como es obligatorio explicar en el Congreso decisiones de Estado que pertenecen a todos los españoles, como es, por ejemplo, su soberanía y territorialidad. Se legisla por motivos ideológicos, atropelladamente,
mientras inundan los medios de propaganda gubernamental y disparan con promesas electorales la deuda que heredarán generaciones futuras. Por no hablar de Tito Berni. En definitiva, la situación política nacional es insostenible. El Gobierno, destrozado, ha decidido como estrategia emprender una campaña contra el PP y llamar a las urnas en contra de, porque les conviene la tensión, como ya dijo Zapatero, época que el propio Gobierno de Sánchez omite en sus discursos, obsesionado con el Partido Popular. Hoy el Gobierno de Sánchez se ha convertido en oposición de la oposición. Y con esto lo dejamos aquí. Ya saben que nosotros volvemos el lunes porque el lunes es festivo. Así que volvemos el martes a las 8 de la tarde en la segunda dosis de Periodista Digital. Tenemos por delante un fin de largo que, oye, de vez en cuando pues se agradece. De todas maneras, a las 10 tenemos más contenido en el canal de Periodista Digital. Llega RetroLife. Nuestro compañero Alfon Arranz ha estado en esta ocasión, este viernes, con el cómico Nacho García. No se lo pierdan. Denle un me gusta al vídeo como siempre y ya saben, el lunes no, el martes les esperamos a las 8 aquí con Alfonso Rojo, nuestros invitados y muchísimo más contenido. No se lo pierdan porque el martes es el debate, es el día de la moción de censura, así que habrá mucho que comentar al respecto. Buen fin de semana.